La televisión es una gran ventana. Permite entrar a todos los hogares del mundo. Muchas de sus imágenes se instalan en nuestra mente. Un programa popular, un personaje entrañable, una escena impactante o una noticia terrible. Forman parte de nuestra memoria colectiva o individual. En este programa de la serie dedicado al 30 aniversario de la televisión en Aguascalientes, escucharemos muchas voces. Voces que mantienen vivos sus recuerdos. Comenzamos. En este pequeño museo del canal vemos parte de los equipos con los que se inició la transmisión. Equipos que, como todos, pues necesitan mantenimiento o requieren reparaciones. Era necesario contar entonces con un equipo de personal especializado para ello. En esta ocasión vamos a tener la fortuna de platicar con una persona que fue clave para que la señal de Canal 10 llegara a todos los hogares de Aguascalientes. Me refiero al ingeniero Antonio Reyes, quien hace 30 años, siendo estudiante del Tecnológico de Aguascalientes, junto con un grupo de sus compañeros, se dedicaron a hacer la titánica tarea de montar un canal en el foyer del Teatro Morelos. Pero esta historia tiene otra historia previa, en donde otros personajes entran en escena. A mí me dieron el pitazo de que había la oportunidad de adquirir un equipo de televisión que no había tenido interés en adquirirlo San Luis Potosí. El Max Sandoval me dijo, por ahí hay un equipo que el licenciado Miguel Álvarez Acosta, que había sido mi jefe, porque había sido director general de Limba, ya era subsecretario de Comunicaciones y Transportes, que hay un equipo por ahí. Lo escuché y él tampoco, no le dimos importancia. Iba para San Luis el equipo. Así es. Yo lo conocía mucho a él también. Entonces me fui con él y le pedí nos pasara la frecuencia para acá. Y él me dijo, no nada más les voy a dar la frecuencia, sino que además les voy a prestar el equipo para que empiecen a trabajar. Y yo le presto aquí, usted sabrá si lo devuelve o no. Naturalmente le dije, bueno, le tomo la palabra y no lo devolví. Estaba yo trabajando aquí en el Teatro Morelos como tramoyista, al lado de Alfredo Báez, don Pedro Bernal Estrada, que era el jefe de foro en ese tiempo del Teatro Morelos. Nos preparamos 1 o 2 días antes para salir con el maestro Galván a la ciudad de San Luis Potosí, a que presentaran una obra de teatro con su grupo Los Teatristas de Aguascalientes. Al terminar la obra de teatro en San Luis Potosí, nos regresamos, tramoyistas y dirección y todo el personal. Aguascalientes, al llegar a Aguascalientes nos encontramos con que pues había unos camiones de mudanzas frente al Teatro Morelos, en el personal del gobierno del estado, el entonces maestro Esparza Reyes, donde nos pidieron que auxiliáramos a bajar el equipo de televisión. Para nosotros fue algo extraño, algo raro, ¿no? Llega el camión ese cargado de tiliches, porque era un poco de equipo y un montón de basura. Llega este equipo, había que instalarlo, para mi papá y para todos fue sorpresivo. Y bueno, pues yo primero vine por curioso, ¿no? De inmediato. Comenzamos a descargar los camiones. A subir las grabadoras, las caseteras, unas caseterotas. Subimos todo el equipo de televisión al mezanín del Teatro Morelos, que es donde realmente se presentó el primer estudio en Aguascalientes de televisión cultural de Aguascalientes, que en ese tiempo se llamaba así. Estas cámaras se utilizaron en las Olimpiadas y en el Mundial del 70, y luego ya las desecharon porque el gobierno intervino y ese equipo de la Subsecretaría de Radiodifusión de esos tiempos, pues la donaron a varias instituciones. Ya eran unas cámaras que tenían algunos años de uso, eran Marconi, eran inglesas, Mark 7 si no mal recuerdo, y pues necesitaban tener cierta temperatura y aquí pues no la teníamos, no había aire acondicionado, entonces a veces en algunas transmisiones se tenía que ir corriendo aquí a la esquina, a la Michoacana, y se traían desperdicios de paleta y se le colocaba a los lados junto con un ventilador. O sea, se hicieron muchas
proezas. Jesús Elizondo Vera realmente era un personaje mágico. La escolaridad de Chucho era limitada y él lo asumía y lo aceptaba. Él trabajaba como velador del Teatro Morelos. Pero inmediatamente que empezamos a bajar el equipo, empezó a moverlo, a cargarlo. Le decía, oiga, Chucho, pues la puerta, no, ya cerré. Y estaba pegado con los técnicos y haciendo, un hombre con un talento natural, con una inquietud, con una lealtad, este hombre hasta su muerte se puso la camiseta y jamás se la quitó. Seguramente al día siguiente, a la mañana siguiente, en cuanto estaban aquí en este espacio probando las cámaras y todo, aquí yo estuve en mi rato libre, yo estaba en la preparatoria en ese momento, estaba haciendo mi último año de bachillerato. Y era un adolescente, Jorge Luis, que quería estudiar oceanografía. Yo en esos tiempos todavía pensaba que iba a estudiar biología marina, yo estaba en bioquímicas en la preparatoria, pero pues en esos meses fueron definitivos en definir mi vocación. Y se le despertó la vocación y la inquietud y se fue a estudiar Ciencias de la Comunicación. Después de 25 años, el ingeniero Antonio Reyes Macías pisa nuevamente las instalaciones de la radio y la televisión en Aguascalientes. Comentaba que el simple hecho de pasar por sus alrededores lo llenaba de nostalgia. Durante un breve pero sustancioso recorrido, Antonio se mostró sumamente emocionado al encontrarse nuevamente con excompañeros de trabajo y ver las transformaciones que ha tenido este edificio al paso de los años. Nos estuvo contando de manera informal parte de su vida en el canal, las anécdotas y los aspectos propios relacionados al departamento técnico en el que se desempeñaba. Realmente se trató de una visita bastante emotiva, no solo para él, sino también para nosotros. ¿Qué lo motivó? ¿Cuál fue el elemento que dio inicio a la inquietud con la televisión? ¿O fue un elemento casual? ¿O fue algo que buscó? ¿Cómo estuvo su contacto con la televisión, el inicio de la televisión? Pues yo pienso que fue una combinación de ganas de desenvolverme en algo. Yo recuerdo que estudiaba el segundo año de la carrera técnica y teníamos la inquietud de en qué íbamos a trabajar. En aquellos años el trabajo era muy, muy escaso. Si nosotros estábamos preparando para una carrera técnica, sí, lo que era la electrónica, y no veíamos manera de dónde pudiéramos desarrollarlos. Por ahí entre los compañeros se filtró una información de que iba a haber un estudio de televisión aquí en Aguascalientes. Y yo recuerdo que me bajé ahí pues ahora sí que en la plaza, sí, para caminar hacia la casa, y en el Teatro Morelos vi unos camiones que estaban bajando equipo. Y sin pensar ni más, me dirigí y pregunté qué iban a hacer ahí. Y sí, me comentó el ingeniero Garibay, se me quedó muy grabado su nombre, que iban a preparar para una transmisión, sí, de un informe del gobernador Esparza Reyes. Y yo pues directamente le pedí trabajo. Recuerdo que me preguntó que si tenía herramienta y yo le dije que sí. Y lo único que tenía era unas pinzas, un desarmador, una cajita que me había comprado mi papá para que practicara. Me dijo, tráigasela para acá. Y él era muy serio, ¿no? Cuando llegué, póngala ahí a un lado, y empezó la labor. La labor era pues puro cargar equipo, ayudarle a los técnicos y empezarme ahora sí que a involucrar en todo lo que era la instalación. Todo eso era nuevo para mí, ¿sí? Era tecnología totalmente nueva. Ahí lo único que teníamos que hacer era ver y aprender, porque luego ni tiempo tenían de darnos una explicación al inicio. El ingeniero Antonio Reyes Macías, originario de esta tierra, pasó parte de su infancia en el barrio de Triana, posteriormente en el de Guadalupe. Estudió la carrera de técnico en electrónica industrial y posteriormente la de ingeniería eléctrica industrial. Él fue parte fundamental de la televisión en Aguascalientes. Tenemos que hacer una pausa. Continúe con nosotros.
gracias al sentido de reinvención de la cultura del maestro Víctor Sandoval, a la visión a futuro del entonces gobernador del estado, profesor Refugio Esparza Reyes, a la experiencia en teatro y televisión del maestro Jorge Galván, Aguascalientes contaba ya con su señal, con el equipo mínimo indispensable para comenzar a transmitir. Sin embargo, era necesaria mayor cantidad de gente, personal especializado para hacer posible este sueño que se volvió realidad y que ahora nos cuenta su gran historia. No había una fecha definitiva para iniciar. Íbamos a entrar con otros programas locales y unas condiciones más modestas, pero coincidía el informe del maestro Esparza Reyes, que se complicó porque adicionalmente el licenciado Luis Echeverría manifestó el deseo de venir, era su última visita a Aguascalientes. Pues seguramente tomaron la decisión que esa fuera la fecha límite, ¿no? Para llegar a mediados de noviembre. Se hicieron pruebas, incluso en este espacio se abrían las ventanas y las cámaras, pues las primeras imágenes que se vieron pues al aire fueron del Excedra, de aquí de este corredor entre el teatro y la catedral, pues alguna imagen de catedral. El trabajo que encabezó Antonio Reyes, un joven estudiante del Tecnológico con un equipo de sus compañeros, no tuvimos el auxilio de ninguno de sus maestros, esa es la realidad, él fue suficiente para sacarlo adelante. Porque incluso los aparatos que mandaron empezaron a fallar. Porque eran equipos de una marca, de una calidad, de una antigüedad, hizo milagros. Todos los muchachos que estaban en el canal eran estudiantes de Tecnológico. Entonces ellos estudiaban en la mañana y venían en la tarde. Y de aquí del Teatro Morelos, pues obviamente toda la gente de Tramoya pues ayudó, ¿no? a instalar el equipo. Como lo agenciaron el que era museo como estudio, y como está dentro del edificio del teatro, pues me dijo, échame una mano. Ahora. Se puso una parrilla de iluminación un poco improvisada, incluso pues no eran los reflectores adecuados, era aquí un horno. Prácticamente participamos desde que se empezó a hacer la construcción del estudio. Se puso alrededor pues para que ayudara un poco con el audio, unas cortinas en color azul. El estudio era prácticamente el segundo escenario del teatro. Se tuvo que adaptar todo, era primitivo, había un pequeño cuartito donde era el máster, la cabina, y todo era pequeño, todo era chiquito, se hicieron cubos de madera, se improvisaron muchas cosas para poder pues empezar a hacer lo que era la televisión. Pero este fue el espacio, este era el estudio, y en esa cabina, allí era donde estaba la dirección de cámaras, digamos, era el máster también al mismo tiempo, y estaba el operador de audio, y estaba el operador de video que manejaba las dos Marconi, que para ajustarlas se llevaban 2 horas. Entonces tuvieron que venir 2 ingenieros que finalmente nos dieron un auxilio. Venía el ingeniero Garibay, otro ingeniero Chiñas. Ingeniero Chiñas, no me acuerdo su nombre, pero se apellidaba Chiñas. Sorprendieron mucho de lo que había hecho Toño. Los mismos ingenieros, bueno, traían experiencia de México. No teníamos un monitor de color y transmitíamos a color. Entonces, con aparatos, me decía Toño Reyes, no, se está viendo muy bien, pues qué bueno. Y Chucho, volvemos a Chucho, me dijo, oiga, maestro, fíjese que en la judicial, cuando agarran a los rateros que van a las casas, pues les quitan televisores. Bueno, pero irá la gente y la recoge. Pues fíjese que el problema es que le dicen a ver su factura, y como la mayoría es falloca, pues no tienen factura. Entonces está lleno de televisores de color. Otra aportación de Chucho. Me fui a ver al maestro Esparza Reyes, y el maestro me dijo, a ver, fulano, lleven al maestro. No, pues había como 14 televisores de color. Llamé a Toño Reyes, escogimos 2 o 3 de ellos que podían servir como monitores, pero esto fue ya corrido muchos meses, mucho tiempo. ¿Sí? Finalmente se logró, yo creo que un producto que hizo que los aguascalentenses pues se sintieran un poco cercanos, ¿no? Con lo que es la televisión. Fue realmente fue algo buscado, pero también casual.
Sí. O sea, se presentaron las situaciones para que se diera en el momento en que se tenía que dar. De hecho, el maestro Jorge Galván, que fue el primer director del canal, se expresa maravillas de usted. Es más, él se asegura que no hubiera sido posible hacer las transmisiones si no hubiera sido por la ayuda de usted. Pues, bueno, nosotros veíamos la parte técnica, ¿no? La parte operativa, pues él fue el pilar. No sé si en alguna ocasión se lo hice saber, pero pues si nos está viendo, ¿verdad? Yo le quiero agradecer públicamente a él porque él me dio mis primeras señales. Se puede decir que él en parte guió mi carrera profesional. Sí, él siempre estaba muy centrado y nos dio muchos consejos muy valiosos que normaron mi vida profesional. Y pues eso sí se lo quiero agradecer. A usted le tocó el inicio de televisión en el foyer del Teatro Morelos y el traslado a las actuales instalaciones. ¿Qué aspectos, digamos, cotidianos que con el tiempo los ve uno y dice, ¿cómo hacíamos eso? ¿Cómo ingeniábamos para solucionar ciertos problemas? Que con el tiempo, bueno, pues los ve uno y dice, es imposible que se nos haya ocurrido hacer eso. ¿Alguna de las anécdotas o de los acontecimientos que han sido importantes, relevantes dentro de las transmisiones y la programación de Canal 10 en el Teatro Morelos? Primero, pues era nuevo para nosotros manejar el equipo, los compañeros que también venían del tecnológico y su servidor, pues estábamos ahora sí que descubriendo lo que era la televisión. Y teníamos problemas, por ejemplo, de que usted a veces quería sintonizar el canal y se escuchaba una estación de radio. Sí, y a veces hablaban, oiga, pues se escucha más el sonido de la estación de radio que de ustedes. Y bueno, pues ese era un problema de interferencia que solucionamos con un simple filtro común y corriente, pensando en un principio básico de desacoplamiento de señales, ¿no? O sea, sacar de resonancia esa señal fantasma. Y los que no entendemos nada de eso, ¿qué significa? Digamos que en toda frecuencia en ocasiones se encuentra un medio de amplificarse o de captarse. Entonces tiene que meter un elemento eléctrico sencillo, unos alambritos, simplemente para que ya no lea esa información, ¿verdad? Y con eso solucionamos ya ese problema. Igual teníamos problemas también de malla. En ocasiones íbamos a las casas para ver si se veía o no la malla. La imagen no se veía nítida, se veía como una especie de cortina y también era nuestro dolor de cabeza. También teníamos el problema de que todas las personas que vivían, digamos, del lado del sur, tenían que apuntar sus antenas hacia el centro, porque la señal salía de la torre de microondas, ahí de telégrafos. Sí, y ahora sí que para captar una señal, pues la antena tiene que estar dirigida a la antena. Y los que no tenían mucho problema, pues eran los que estaban acá para el norte, ¿no? Que apuntaban a la antena de la torre y aparte a Los Gallos, que era donde estaban las otras estaciones comerciales. Aparte había una limitación en cuanto al tiempo de transmisión. Yo recuerdo que eran más bien en las tardes, había creo 4 horas, dependiendo de los días, que nada más había autorización para transmitir la televisión y todos los programas prácticamente eran en vivo, ¿no? Sí, nosotros empezamos con programación en vivo. Sí, teníamos limitantes de tiempo al día, transmitíamos, creo que comenzamos con media hora, luego con 1 hora. Donde sí nosotros ocupamos bastante tiempo era los sábados, porque teníamos un programa de 4 horas y media y era en vivo. Y ese programa pues ahora sí que era toda una odisea, porque era tan poco el espacio y de repente entraban mariachis. Sí. Salía el mariachi, entraba otra persona. Era como una revista de todo, ¿no? De todo. En una esquina, en un atril, estaba una cámara
para los promocionales culturales. Sí, y ahora sí que nuestros efectos especiales, pues era tener un cartón, ¿sí?, con un promocional e irlo desplazando, no era electrónico, Sí, o lo sacábamos claro. por arriba. No, o de así. hecho aquí tenemos uno que es con el que empezaba la imagen de... Platícanos de este. Sí, bueno, ese es uno de los cartones, uno de los primeros, ¿verdad? Recuerdo que los hacía un compañero, pero era puro armar. Sí. Collage. Sí, así es. Era un collage de fotografías, de letras, y así como diseño gráfico, pero cortar y pegar. Y este es uno de los primeros con los que abríamos nosotros la transmisión. Sí. De hecho, las fotos son de las primeras personas que participamos en la transmisión local. Aquí estás tú. Aquí estoy yo, aquí está Alfredo Pedrosa, aquí está Ángel, aquí está Jesús Elizondo. Él ahí nos estaba ayudando en la iluminación. Sí, así es. Sí. Esto es algo que tiene mucho cariño, mucho valor para usted. Sí. Continuamos charlando con el ingeniero Antonio Reyes Macías, uno de los pilares del inicio de la televisión cultural en Aguascalientes, Canal 10. El 17 de noviembre de 1976, con motivo de la transmisión del segundo informe del profesor Refugio Esparza Reyes, se inaugura oficialmente la televisión cultural de Aguascalientes. Y con eso, nuestra historia. Bueno, en realidad fue un día muy emocionante. Pues era tremendo, ¿no? Todos nerviosos. Era una transmisión de 3 horas, porque a los presidentes de la República y a los gobernadores, pues es su oportunidad de informar, de comunicar. La presencia del presidente siempre impone más en esos tiempos. El Estado Mayor Presidencial, pues muy difícil. Si ahora es difícil, en esos tiempos eran mucho más. Un día antes recuerdo yo que estaba el Estado Mayor Presidencial en el Teatro Morelos, en la azotea, en todos los lugares. El foro ya estaba instalado todo para el informe del maestro Esparza Reyes. Cuando nos dice el Estado Mayor Presidencial, ya pueden retirarse. Ya está todo listo, ya pueden retirarse. Mañana temprano aquí los esperamos. Al día siguiente nos encontramos con que los del Estado Mayor Presidencial estaban todos en la calle de Nieto, parte posterior del Teatro Morelos, diciéndonos que por qué no les habíamos avisado de que en el Teatro Morelos asustaban. Ese día de las transmisiones, me acuerdo que era un día que había estado lloviendo, había mal tiempo. Dimos los últimos toques de iluminación en el foro, iluminación en los estudios del Canal 10. La transmisión aquí se generó, pero por cable coaxial se llevó aquí por la azotea del teatro, se cruzó aquí la calle Nieto, pues aquí a Telégrafos. En Telégrafos estaba el primer transmisor de lo que era el Canal 10 de Televisión de la República Mexicana. Ya después se trasladó al Cerro de los Gallos, ¿no? Para poder entrar a Canal 10, para poder mandar su señal había que interrumpir la señal de TRM. La transmisión se hizo por el ramal del norte, es decir, llegamos a todo el norte. Fue una cadena porque en esa época, una vez a la semana, 1 hora de Aguascalientes entraba a nivel nacional. Aquí realmente el que tenía experiencia era mi papá, de la gente que estábamos en Aguascalientes, porque él, en los tiempos que estuvo en la televisión, pues toda la televisión era en vivo. La experiencia del maestro Galván nos llevó adelante. Él ya tenía algo de camino andado en México y vino a ponerlo en práctica con nosotros. Entonces, pues nos ayudó a que empezáramos a hacer la televisión. Dirigí cámaras, estaba bastante nervioso porque tiene varios años de no hacerlo. Y los camarógrafos eran los mismos ingenieros de México. Estaba el ingeniero Garibay, Chiñas y el otro compañero que no recuerdo el nombre. Ellos estuvieron en las cámaras porque todavía no había habido el tiempo suficiente para
capacitar aquí a los muchachos que también estaban. Colaboré pues como una especie de jefe de piso, moviendo los cartones, dándoles el cue a los locutores, etcétera. Pues eran unos cartones que se ponían en un atril. Y alguna cartón de emergencia, por si fallaba algo, pues ahí lo teníamos, ¿no? Y entonces ya lo iban a sacar y lo estaban moviendo. No lo muevas, hombre. Llegaban a caerse. Yo de aquí de la cabina, pues me dirigía corriendo a la cámara 2, que estaba aquí en el palco, y si había alguna instrucción especial que darle a los locutores, porque había unos locutores que estaban aquí, que fue Raúl Rangel. Junto conmigo en la conducción estaba Sonia Núñez, que fue la primera locutora de XNM Radio Casa de la Cultura, y a la salida de ella, cuando se fue a México, entré yo. Y Martita Becerra, que cantaba muy bonito en el coro de la Casa de la Cultura. También estaba Rafael Preciado. Fueron conductores nuestros, es decir, hicimos una entrada de la transmisión. Y básicamente comenzamos pues con toda la mejor voluntad del mundo. Nosotros formábamos parte de XNM Radio Casa de la Cultura. Nosotros teníamos una formación radial. Sin embargo, bueno, pues nos lanzamos a esta aventura de la televisión. Y cuando terminó el informe, estuvieron entrevistando a las personalidades del mundo político, no muy profesional. Pues todo era nuevo y todo además era la gran oportunidad, porque el que te tomen en cuenta, entre otras personas, en que te elijan a ti, pues te da doble responsabilidad. En esa primera transmisión histórica no ocurrieron grandes incidentes, nos protegió la providencia y salimos adelante. Todo salió a pedir de boca, no hubo ningún problema de corte de señal. Afortunadamente salió muy bien, o sea, yo recuerdo que todo a tiempo, todo funcionó bien. Vamos a pensar que hubo por ahí un brinco de una cámara. Yo supongo que debemos haber estado muy nerviosos, debemos haber estado muy fallos, no sé, a lo mejor si ahorita lo viera, pues tendría una lista así de críticas, ¿no? El maestro Esparza era muy bromista y muy alegre, nunca lo veía uno deprimido. Entonces, cuando él a todos nos felicitó y después felicitó a todo el equipo, ¿no? Pero en el momento que terminó, saludó a los que estaban por ahí cerquita, y esa es una de las satisfacciones que te quedan, ¿no? Pero ese primer día sí fue un día inolvidable, y hoy la verdad es que de pararme aquí yo tenía más de, yo creo que 15 años de no pararme en este lugar, ¿no? Y por asomo te venía que fueras a ser parte de la historia, y hoy a 30 años pues es completamente un orgullo. Finalmente es un momento histórico para Aguascalientes, la primera transmisión, la primera vez que apareció algo local en los televisores de los aguascalentenses fue precisamente ese informe del maestro Refugio Esparza Reyes. Cuando nosotros empezamos con esta tecnología, veíamos el cambio o la desaparición del bulbo, al cambio del transistor y un poquito del circuito integrado. Que tenía que esperar uno a que se calentaran los bulbos para que se vieran las imágenes. Así es. También se comentaba de que se calentaban muchísimo los equipos y les ponían hielo y muchísimas cosas, ¿no? Sí era un problema porque las cámaras, le digo, aunque era tecnología bastante buena, requerían muchísima luz. Entonces teníamos que tener un alumbrado que generaba muchísimo calor. Inclusive todo lo que eran los breakers o los apagadores, con el calor en pleno programa se botaban y nos quedábamos a oscuras. Entonces mandábamos comprar bolsas de hielo. Sí, era la manera en cómo resolvíamos nuestros problemas. Efectivamente, pues ahí aprendimos muchísimas cosas juntos, ¿verdad? Se cometían algunos errorcitos, ¿no? Por ahí, en ocasiones recuerdo que fue un tenor, no recuerdo su nombre, pero lo llevaban custodiado y lo cuidaban mucho. Cantó más de media hora y al final resultó que no grabó, sí, porque teníamos problemas de monitoreo. Sí, teníamos una consolita Gates de 4 canales, nuestro switcheo de señal de audio, pues era con plugs. Sí, entonces no teníamos mucha manera de monitorear y una de esas que terminamos la grabación y no grabó. No, pues a pedirle disculpas a la persona y pues con la pena del mundo, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que luego suceden. De los comentarios que se escuchaban mucho ahí,
era que qué bonito canal, ¿verdad? Cuando algo salía mal. Sí, pero pues estábamos aprendiendo, ¿no? Pero con toda la voluntad del mundo de que las cosas salieran. Y cuando se hizo el cambio del Teatro Morelos a la sede actual, también usted estuvo colaborando mucho, tanto, bueno, era director técnico del canal. Sí, con las inquietudes que existían de un mejor espacio, yo recuerdo reuniones que convocaba el maestro Galván en su casa y se hacían planos. Recuerdo que traía una maqueta y un proyecto de un edificio de 3 pisos y en esa ocasión se discutió dónde iba a quedar el estudio de radio, dónde el de televisión y recuerdo mucho ese tallercito de trabajo que hizo. Al fin de cuentas nos ofrecieron lo que era aquí un salón de las artesanías y se decidió que nos viniéramos para acá. Nosotros estábamos viendo la manera de hacer la transferencia del equipo sin dejar de transmitir, ¿verdad? Porque ahí nos colgábamos con un cable y pues nos vimos en la necesidad de viajar por muchas semanas hasta el Cerro de los Gallos para conectarnos con una videocasetera. Sí, y mientras pues aquí tratando de producir, hasta que llegó el momento en que yo recuerdo que estaba en una fiesta de mi hijo Toño, estaba chiquito. Ahí era fiesta familiar y llegó el maestro Galván, era un fin de semana. Venía por mí porque habían llegado unos técnicos con un equipo ya para hacer el enlace al Cerro de los Gallos, ¿no? Inmediatamente dejé la visita un momentito y nos venimos aquí a estos estudios, empezar a planear, a bajar el equipo y empezar a hacer lo necesario para el enlace. Estamos en la recta final de este programa de la serie dedicada al 30 aniversario de la televisión en Aguascalientes. En el próximo bloque continuaremos platicando con el ingeniero Antonio Reyes Macías. Ahora que dio el recorrido otra vez por las instalaciones, lógicamente son muy diferentes, y parte del equipo con el que cotidianamente trabajaban, que se encariñó, ¿qué impresión, qué sensación tuvo? Pues muy especial, ¿no? Sí, no deja de ser televisión, sí, no dejan de ser los mismos elementos básicos, sí, pero con una tecnología más avanzada. La computadora es el corazón de todo esto, el manejo de información, la edición electrónica. Nosotros, como comentábamos, muchas de las transmisiones eran en vivo. Nuestro primer transmisión fuera del estudio fue Los oficios del hombre. Salimos a grabar una cámara de blanco y negro prestada por la Universidad Autónoma y cargábamos la videocasetera de 3/4, sí, que para nada era portátil, estaba grandecita. Sí, hicimos unas tomas para ese programa en un taller atrás del templo de Guadalupe, por ahí. Pero así comenzamos, ¿verdad? Y luego, bueno, los procedimientos de edición, de cortar y pegar y hacer mecánicamente muchas de los trabajos que se hacen cotidianamente, bueno, ahora en la computadora, ¿no? Se pueden ligar varias cámaras, y antes pues nada más con una o con otra, y la cinta y a ver dónde, y córtale aquí, y todo eso era otra cosa, ¿no? Otro tipo de trabajo. Sí, era otro tipo de trabajo. De hecho, empatábamos en ocasiones 2 videocámaras, pero para nada estaban sincronizadas. O sea que en cada cambio de imagen brincaba, porque perdía la sincronía. Pero bueno, de una otra manera empezamos a transmitir lo que el canal cultural quería. La televisión es un medio muy celoso, requiere mucha atención, pero ¿cómo empatar con los intereses familiares, los intereses laborales? Yo a los pocos años me casé, pero por ahí tengo una foto donde al chiquito, a Toño,
lo traía en brazos y por ahí lo retraté con don Daniel, con la cámara. Sí, los familiares también los invitaba a que conocieran el estudio. Y era una novedad. El maestro Galván tenía mucho cuidado en que hubiera convivencias entre todo lo que era el staff. Sí, por ahí hay algunas fotos donde pues se ven varios de las personas de ese entonces, en convivios totalmente informales, ¿verdad? En realidad no había conflicto familia-trabajo. Sí, mi familia estaba orgullosa de que yo trabajara aquí en televisión. ¿Dónde ustedes se capacitaban? ¿Venía alguien? ¿Tomaban cursos? O sea, empezaron ahora sí que sobre la marcha, porque tenían primero era ya la presión porque iba a ser la transmisión del informe del profesor Esparza Reyes. Y bueno, pues todos estaban aprendiendo sobre la marcha. Vino gente, me imagino, de México con ustedes, pero después, posteriormente, ¿cómo fue el aprendizaje? O sea, el ensayo, error, cursos de capacitación, vinieron técnicos, hubo cambio de equipos, lógicamente. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, para la producción yo recuerdo que nos daba unas pláticas la señora Roxana Roxy, sí, sobre algo de las tomas, el nuevo lenguaje, ¿no? Que es un min, un back, todo ese tipo de palabras técnicas que se utilizan en la televisión. Sí, por ahí también nos dejaron algún manualito, sí, donde nos hablaba de la tecnología de la iluminación para evitar sombras, un poquito sobre la tramoya y un poquito sobre los estudios. ¿Sí? Aparte, cada equipo venía con sus manuales y también ahí había información. Teníamos mucho contacto con la gente de México, sí, principalmente con los de los estudios Churubusco, que en ocasiones venían y nos visitaban. Y en cada visita pues era preguntar y era aprender. Igual cuando nos llegaban los primeros equipos, pues era estudiar los manuales. Estudiar los manuales y aprender lo nuevo. Sí. Y pues adaptándonos a los requerimientos de los programas, era como luego nosotros íbamos, pues ahora sí que construyendo tecnología. De los compañeros que intervinieron inicialmente en el área técnica, en el Canal 10, alguien que recuerde en especial, bueno, muchas personas, pero... Sí, pues sí, tal vez vaya a olvidar alguno por ahí, pero Contreras Colunga, él estuvo con nosotros muy al inicio. Valderas, Ángel, pues en esos primeros días hubo pocas personas. Sí, a las pocas semanas se integraron Abel y Piña, que aquí está con ustedes todavía, Jesús Elizondo, que empezó en iluminación tramoya y se apoderó de los equipos de edición. De hecho, el primer equipo, él se especializó en él. Sí, también Encarnación Romero, que también duró un tiempecito aquí. Él estaba en video, también lo recuerdo. Pepe Andrade también estuvo con nosotros, Manuel Andrade y algunas otras personitas que se me escapan sus nombres. Bueno, todos por diversos motivos dejaron o continuaron en el canal, como Sí. en el caso de usted. Sí, yo pienso que en la vida hay etapas, ¿no? Y se dan de diferentes formas. Yo llegó el momento en que tuve que voltear a la parte industrial. Sí, y ya me dediqué a la fábrica, sí, pero pues sí, sin cortar emocionalmente de lo que es televisión. Cuando se empezó a transmitir el primer gran evento, el informe del profesor Esparza Reyes, la presión que ustedes tenían en el área técnica, ¿cómo se resolvió? ¿Qué problemas tuvieron? Porque, bueno, pues era un programa en vivo. Era un gran programa en vivo, o sea, era la entrada del medio en la comunidad aguascalentense. ¿Cómo los impactó a ustedes ese acontecimiento? Bueno, la parte técnica era de llegar a trabajar y mover las manitas y conectar y cargar y conectar y acomodar. El tiempo pues era fijo, no hay de que nos esperamos 15 minutos. Si un informe tiene muy agendada su
su hora. Y todos los técnicos andábamos, pues ahora sí que como relojitos, ¿no? Tratando de que las cosas salieran. Hubo un gran apoyo de la gente de México, ¿verdad? Y se dio el informe pues, en tiempo y forma. Recuerdo que no hubo ningún problema en la transmisión, el enlace fue puntual, la salida fue puntual y fue un éxito la primera transmisión. Y eso es importante, ¿no? Porque pues, empezar con el pie derecho siempre es bueno. No, de hecho, yo creo que sin el apoyo del maestro Jorge Galván y de Víctor Sandoval y la visión del profesor Esparza Reyes no hubiera llegado a la televisión a Aguascalientes. Él, de hecho, fue uno de los elementos más importantes para que este medio realmente llegara a nuestra localidad, el profesor Esparza. Sí, tiene toda la razón. Sí, ellos fueron ahora sí que los detonadores de la televisión en Aguascalientes. Se ve sencillo, ¿no? Pero ya estando cerca hay muchas cosas que tienen que hacer, permisos, acuerdos, reuniones, una serie de cosas que ellos hacían pues para que se dieran las cosas, ¿verdad? Sí, uno ve la imagen en la televisión, un programa, pero todo lo que hay tras bambalinas o tras cámaras en el área administrativa y técnica, pues es impresionante. Sí, es cierto. Y por eso uno de los objetivos de este programa, con motivo del aniversario de la radio y la televisión cultural en Aguascalientes, pues es platicar precisamente con las personas que han hecho posible que este medio pertenezca a toda la comunidad de Aguascalientes. Ingeniero, ¿y si lo volviéramos a invitar a la televisión, regresaría? Con mucho gusto. Sí. Sin pensarlo. Sí, es un medio fascinante, sí, es un trabajo que ofrece muchas oportunidades de crecimiento. Todos los días es diferente. Si no hay un día que diga, hoy lo voy a hacer igual que ayer. Si hay diferentes problemáticas, diferentes emociones, claro que sí. Bien, ingeniero, pues muchísimas gracias por habernos permitido esta entrevista. A sus órdenes. Gracias. En Aguascalientes TV hemos crecido de una manera muy importante. De tener una serie de recursos humanos y técnicos limitados, poco a poco hemos incrementado la cantidad y la calidad de los programas. Uno de esos cambios ha sido la transformación del sistema análogo al digital, lo que nos ha permitido incrementar la calidad en la transmisión de los programas que usted recibe cotidianamente. En Aguascalientes TV, seguimos a la vanguardia.